Cierre de año, Parlamento realiza la última sesión ordinaria del 2015. Reimpulso a la producción. Delsa Solórzano asegura que la MUD combatirá el desabastecimiento desde el Parlamento. En defensa de la empresa, trabajadores de la CanTV afirman que no permitirán la reprivatización de esta organización. Denuncia. Mesa de la Unidad Democrática rechaza persecución a trabajadores públicos por parte del gobierno. Nuevo reconocimiento, el Emperador Internacional en platino para Noticiero Venevisión y en oro para los periodistas Sol Vargas y José Manuel Dopazo. Golpe al narcotráfico. Venezolano fue detenido con más de 600 kilos de presunta cocaína en República Dominicana. Frenaron a la nave. Zulia derrotó a Magallanes en Valencia. Despertó la fuerza con Venezuela. Dudamel dirigió parte de la banda sonora del preestreno mundial de Star Wars. There were stories about what happened. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Ya estamos listas. Así es, Endrina Yepes y Marieta Puche estamos listas para llevarles las informaciones más destacadas del día de hoy y de inmediato comenzamos. La Asamblea Nacional realizará hoy la última sesión ordinaria por este año. Se espera la juramentación de Susana Barreiros como defensora pública. De igual forma, el Parlamento debe confirmar su intención de elegir nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia antes del fin del periodo legislativo. Delsa Solórzano, diputada electa ante la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, aseguró que uno de los principales problemas del país es el desabastecimiento que viene dado por la falta de producción nacional y por la corrupción en la importación de alimentos. Fundamentales por las cuales hoy estamos como estamos es que aquí no se está produciendo. Aquí se dijo un día, no hay que producir comida, hay que importarla. Y se acabó completamente con el aparato productivo nacional, pero resulta que el dinero para importar comida se lo robaron y no tenemos para importar y no estamos produciendo. La también vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo informó que crearán leyes que protejan al empleado público de la persecución política. Insistió que todo ciudadano tiene derecho a pensar diferente, a pensar sin afectar su condición laboral. Tú no puedes tener empleados públicos porque simplemente piensen de una manera, o no puedes tener empleados públicos que los obligues a ponerse una camisa del color de turno. Nuestros empleados públicos son servidores del Estado y deben ser respetados por la estupenda labor que hacen sosteniendo pues a ese Estado. Delsa Solórzano aseveró que llevarán leyes sociales concretas, que no buscan modificar la ley del trabajo ni que eliminarán las pensiones. Insistió en que esperan que al conformarse la nueva asamblea exista cordialidad para que todo el pueblo se vea representado. La gobernadora del estado Monagas, Yelixe Santaella, anunció que el PSV se prepara para la activación de un plan comunicacional de abordaje y acercamiento con el Poder Popular para continuar profundizando la fuerza revolucionaria en la entidad. Bexy Betancur nos amplía la información. Ella aseveró que desde esta semana iniciará el proceso de consultas y debates con las bases del partido, los movimientos sociales y el Poder Popular para la discusión de propuestas en materia económica, política y de gestión gubernamental. Nuestro primer encuentro son con los CLP, una reunión a las 2 de la tarde, donde vamos a presentar también pues nuestro plan de abordaje a la estructura política del partido. Vamos a seguir junto a ellos analizando toda esta situación del pasado 6 de diciembre. Asimismo, señaló que evaluarán nuevos mecanismos de gobierno para el año 2016 ante el nuevo panorama político que presenta el país. Vamos a estar en conversación con el Poder Popular, en conversación con los movimientos sociales y un análisis pues
de toda esta situación. Por último, la gobernadora Santaella informó que este martes se realizará la entrega del informe de presupuesto correspondiente al año 2016 ante el Consejo Legislativo de la región. En el estado Monagas, Bexy Betancourt, Noticiero Venevisión. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, repudió la persecución a la que considera están siendo objeto los trabajadores públicos por parte del Ejecutivo tras las elecciones del domingo. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Torrealba instó a quienes han sufrido algún tipo de presión a formular la denuncia. Ante tal situación hizo un llamado a unir fuerzas, por lo que reiteró que esta mayoría es incluyente y no se enfrentará a nadie. Todo eso va a formar parte de la materia que vamos a atender y lo vamos a hacer con unidad, con amplitud, lo vamos a hacer sin peleadera. Nosotros no llegamos a ejercer esta mayoría para pelear con nadie. Nosotros estamos muy ocupados trabajando con y por el pueblo que él hundió en la miseria. El máximo representante de la oposición destacó que con este cambio en el Parlamento se acabó el chantaje al pueblo, toda vez que aclaró que los venezolanos ya no tendrán que depender de ningún partido político para obtener beneficios sociales. No va a seguir pasando que un venezolano tenga que arrastrarse ante el PSUV para recibir un beneficio del Estado. Estos tipos estuvieron extorsionando, estuvieron chantajeando al pueblo venezolano con su propio dinero. Eso no va a seguir ocurriendo. Torrealba reiteró que ninguno de los diputados electos ha considerado realizar modificaciones que afecten los derechos de los venezolanos. Aseguró que el único objetivo al llegar al Parlamento es revisar, ampliar y profundizar estas leyes de beneficio social. Desde la Plaza Altamira, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. En Argentina, autoridades de Vialidad Nacional informaron que el desbarrancamiento del autobús de la Germandería Argentina se debió a que uno de los neumáticos del lado derecho del vehículo reventó cerca del puente donde cayó en Salta. Los investigadores precisaron que el autobús circulaba a una velocidad de unos 85 kilómetros por hora, 5 menos que la máxima permitida en esa zona. El presidente argentino Mauricio Macri declaró duelo nacional tras el siniestro en el que murieron al menos 43 oficiales y 20 personas resultaron heridas. Por su parte, el Papa Francisco envió sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció la eliminación de las retenciones impositivas a las exportaciones de trigo, maíz, carne y pesca y una reducción de al menos 35% en la soya. En un acto que encabezó en la localidad bonaerense de Pergamino, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, Macri recordó que la eliminación de las retenciones habría sido una promesa de su campaña y que está apostando a la capacidad que tienen los agricultores de crecer y de duplicar la producción agropecuaria del país. El desafío no puede ser conservar lo que tenemos. El desafío es crecer, es generar oportunidades para aquellos que no las tienen y mejorarles la situación a aquellos que sí tienen un trabajo. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. En España, durante un debate televisado, el jefe de gobierno y candidato por el Partido Popular, Mariano Rajoy, acusó a su contrincante, el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, de intentar pintar una España tenebrosa que a su juicio no existe. El tema de la corrupción fue el gran protagonista del encuentro. Rajoy defendió ser un hombre honrado, mientras que Sánchez aseguró que el actual presidente del Ejecutivo español es una persona indecente y mentirosa. El jefe del gobierno centró su intervención en la recuperación económica que atribuyó a las reformas estructurales aplicadas desde su llegada al poder en 2011. Por su parte, el líder opositor del PSOE insistió en que gran parte del nuevo crecimiento de España se debe a factores exteriores como la caída del precio del petróleo. Es momento de hacer nuestra primera pausa y al regreso. Presidente alerta. Investigan supuesto espionaje a periodistas en país suramericano. Ya volvemos.
El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, respaldó la llamada Ley Candado que presentará la nueva Asamblea Nacional, la cual a su juicio permitirá una mejor administración de los recursos por parte del Ejecutivo Nacional. Capriles considera que el gobierno debe abocarse a un mejor uso del presupuesto nacional y solucionar los problemas que existen en el país. Aseguró que a pesar de las limitaciones económicas, él seguirá cumpliendo con el pueblo mirandino, por lo que entregó recursos para la remodelación de viviendas en Guarenas. Hoy estamos haciendo entrega de recursos para mejora, un crédito que nos tenían parado por razones políticas. Insistimos 2 meses esperando por el crédito. Decíamos de la inflación, de que aumenta el costo de los materiales. Bueno, esperaron hasta después de las elecciones, lo aprobaron finalmente. Y bueno, hoy estamos entregando una parte de esos certificados, de esos compromisos. Este aporte beneficiará a familias de las comunidades de Nazareno, Colina Feliz, La Guairita, Quebrada de Oro, entre otras zonas de la entidad. Y trabajadores de Alimentos Heinz informaron que ya fueron reactivadas 9 de las 13 líneas con las que cuenta la empresa, además de haber firmado la convención colectiva. El presidente del sindicato de Alimentos Heinz, Javier Breto, informó que tras llegar a un acuerdo en torno a las cláusulas pendientes de la convención colectiva con la empresa y en presencia del ministro del Trabajo, se hizo la firma del contrato colectivo y se reanudaron las actividades en dicha planta que se encontraban paralizadas desde el 16 de noviembre. Las líneas reactivadas fueron las de salsa de tomate, vinagre, gelatina y otros tipos de salsas. Según el sindicato, se está produciendo al 90% de la capacidad y se cuenta con materia prima por lo menos hasta el febrero del próximo año. Y Noticiero Venevisión recibe un nuevo reconocimiento, el Emperador Internacional en su edición 2015 por su exitosa labor en la actividad informativa y gestión en el rescate de los valores. Galardón que también le fue conferido a los periodistas Sol Vargas y José Manuel Dopazo. En una concurrida gala que tuvo lugar en la ciudad de Caracas, Noticiero Venevisión fue premiado con el Emperador Internacional, mención platino como noticiero líder del país, mientras que nuestra gerente Sol Vargas le fue otorgado el galardón como gerente de información del año. Mención oro a José Manuel Dopazo como ancla de la emisión meridiana, quien lo recibió como periodista del año, igualmente en su mención oro. Al Noticiero Venevisión, quien recibe el nacimiento de la mención platino, que día a día nos llevan a nuestros hogares una noticia transparente. Un honor para mí darle este premio y agradecer muy especial el apoyo que le dan a nuestro país. Noticiero Venevisión culmina el año 2015 recibiendo reconocimiento por su equilibrado manejo informativo, por lo que damos las gracias a nuestra consecuente audiencia y también doy las gracias por este galardón que premia mi trayectoria gerencial en noticias y es una ocasión especial para desearle a todos de parte de Noticiero Venevisión una muy feliz Navidad. Amigos, bienvenidos. A través de su página en Facebook, la reconocida cantante Olga Tañón lanzó un llamado a frenar el acoso escolar. Como madre, asegura haber sufrido en carne propia los embates que ha vivido su hija Gabriela. Es algo sumamente preocupante el que un niño especial, una niña con necesidades especiales, como es Gabriela, con un sinnúmero de condiciones bastante numerosas, pues pase por una situación como esta, al igual que lo están pasando muchos papás. La hija de la mujer de fuego prefería callar ante los improperios que le decían sus compañeras de clases, por respeto a la carrera de su madre. En el caso de Gabriela te dice hay que perdonar a la mamá porque son amigas tuyas o que son fanáticas tuyas, pero en el caso de otros niños lamentablemente acuden a cosas que no son correctas, como privarse de sus vidas. Actuar, frenar el acoso desde el inicio afianza el principio de respeto. Esto yo no lo puedo dejar pasar por alto y tú tampoco como papá puedes dejarlo pasar por alto. Si no es con los maestros y no te hacen caso, haz una querella o hablar con sus propios padres. No es agarrarnos a los puños con los papás porque eso no soluciona nada, pero de la manera que podamos ayudar a nuestros hijos. Hace un llamado de alerta a los padres del mundo. Nosotros como latinos, digámosles a nuestros hijos que todos los niños y todas las niñas del mundo tienen diferentes maneras de ser gente maravillosa y especial.
no necesariamente se tienen que parecer a nosotros. La mejor herencia que podemos dejar a la sociedad es el capital humano. Para que esto siga echando para adelante, es que nosotros como seres humanos nos respetemos. Porque si los niños siguen haciendo bullying, ¿qué es lo que va a hacer de nosotros cuando seamos viejos y qué tipo de gente nos va a nosotros a gobernar? Acompañar a los niños en su proceso los hará sentirse seguros. A su hija solo le daban 6 meses de vida. Hoy es una señorita que ha podido superar innumerables obstáculos, alumbrada con la luz de una incansable madre que busca que sea feliz. Bien, con este hermoso testimonio despedimos hoy la sección, no sin antes agradecer a quienes día a día se suman a nuestra campaña. Únete tú también, juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice, al acoso, sácalo del juego. Es momento de realizar una nueva pausa. Y al regreso, un cambio muy particular. Pañales y biberones son los ingredientes principales de su nuevo video musical. ¿Qué son esos bebés, Marieta? Mira, los detalles al regreso nos los cuentan en Estrenos y Estrellas. No se aparten. Continuamos con más información. Un mototaxista fue asesinado cuando se resistió a un robo en los Magallanes de Catia, al oeste de Caracas. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. Cuando el mototaxista Ángel Salcedo, de 22 años, llegaba a su vivienda ubicada en el barrio Emilio Hernández, fue interceptado por delincuentes que le dispararon para robarle su moto y sus pertenencias. La víctima trabajaba como mototaxista para la línea recta Los Magallanes y también como mecánico. El mismo recibió al menos 4 impactos de bala. Yo trabajaba en la mañana y en la noche estaba trabajando en mototaxi, dejó la carrera y iba para su ruta, pues. Y fue a visitar a su esposa con sus niños y se sentaron ahí en toda la casa de su mujer. Y le quitaron todas sus pertenencias, todas sus cosas. Tiene más o menos como 3, 4 disparos. Estamos en la lucha porque somos mototaxi, trabajamos para el pueblo, idioma, pero la inseguridad está terrible. Pues. También la noche de este lunes se produjo un enfrentamiento en la zona de Cotiza que dejó como saldo a 2 personas fallecidas y a otras 2 heridas. Las víctimas quedaron identificadas como Ronald Alexander Romero, de 38 años, y Manuel César Arteaga, de 49. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Fabiola. En República Dominicana, un venezolano fue arrestado por su presunta vinculación con un cargamento de 620 kilos de cocaína hallados en una lancha cerca de la costa suroccidental del país. La Dirección de Control Antidrogas Dominicana informó que el cargamento de cocaína estaba oculto en el fondo de una embarcación pesquera ubicada frente a la costa del poblado de Juancho, al oeste de Santo Domingo. La agencia antidrogas también precisó que la cocaína tenía como destino final Estados Unidos. La identidad del venezolano aún no ha sido revelada por las autoridades, quienes continúan la búsqueda de cómplices de este hecho. En La Habana, delegados de la insurgencia del gobierno colombiano, representantes de las víctimas y de los países garantes Cuba y Noruega, firmaron y presentaron el histórico acuerdo sobre la compensación a las víctimas del conflicto armado, punto considerado sensible y fundamental para el proceso de paz. En la ceremonia realizada en La Habana, el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, afirmó que con este acuerdo el grupo guerrillero acepta reparar a las víctimas, buscando y entregando los restos de quienes no hayan sido entregados a sus familias y reconstruyendo la infraestructura afectada por sus ataques. Por su parte, el jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez, resaltó que sin verdad no hay reconciliación posible y que los guerrilleros insistieron en el tema de la reivindicación de las víctimas. Entre tanto, los delegados internacionales señalaron que el acuerdo incluye la creación de un tribunal especial para la paz y que se alentará el rechazo de la sociedad a la guerra para impedir la repetición y nuevas formas de violencia.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, convocó a una comisión para investigar las denuncias sobre el presunto espionaje a varios periodistas colombianos por parte de la Policía Nacional. La Fiscalía investiga los correos anónimos recibidos por las periodistas Vicky Dávila y Claudia Morales, en los que supuestamente se les advierte que les estarían espiando. Dávila y Morales habrían revelado casos de corrupción en el seno del cuerpo policial colombiano, en los que estarían involucrados altos oficiales, incluyendo a su director, el general Rodolfo Palomino. El gobierno mexicano afirmó que el prófugo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán aún sigue en el país azteca y que el capo solo buscó desviar la atención de las autoridades, haciéndoles creer que había visitado otras naciones. En Filipinas, el tifón Melor adquirió una fuerza equivalente a la de un huracán categoría 4 y ha provocado la muerte de una persona y la evacuación de al menos 730.000 personas en la provincia de Samar Norte. La Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas informó que el tifón tocó tierra en la isla de Bagtac con vientos máximos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora. Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, el número de periodistas secuestrados en el mundo aumentó en 2015. La organización precisó que en la actualidad hay 54 periodistas secuestrados, lo que representa un 35% más con respecto al año 2014. Igualmente señaló que la mayor parte de ellos se encuentran secuestrados en Siria. Y volvemos a noticias nacionales. Tenemos que los trabajadores de CanTV realizan una manifestación en apoyo a Nicolás Maduro, presidente de la República. Liz Flores nos tiene el reporte. Hola, ¿qué tal amigos? Muchísimas gracias por este enlace en directo. Estamos en la Avenida del Libertador, justo enfrente de la CanTV. Desde tempranas horas de la mañana de hoy, los trabajadores tanto de CanTV como de Movilnet realizan una concentración en las afueras de esta empresa telefónica para manifestar su apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro y además rechazar lo que han planteado algunos líderes de oposición, como es la privatización de las empresas telefónicas. Los trabajadores han resaltado los logros que hasta ahora se han obtenido en CanTV y Movilnet. Hay más de 3 millones de venezolanos que tienen hoy el servicio de AVA. Eso representa un 256% si comparamos la CanTV pública y socialista con la empresa privada. Nosotros como trabajadores no aceptamos las pretensiones de la derecha de querer privatizar esta empresa. Nosotros estamos conscientes de nuestro deber como servidores públicos y estamos en total rechazo de las pretensiones de la derecha de querer privatizar la CanTV. Bueno, si se privatiza CanTV, pues regresaríamos a la Cuarta República. O sea, realmente los trabajadores de la CanTV que tienen todos los beneficios disponibles, prestaciones, todo el articulado que está en la Ley Orgánica del Trabajo, se echaría para atrás. Los trabajadores de CanTV y Movilnet realizarán una marcha hasta la Asamblea Nacional. Allí entregarán un documento en respaldo a todas las políticas económicas y al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este es el reporte que les tenemos directamente desde la Avenida Libertador en la CanTV. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Liz. Más adelante en Noticiero Venevisión, se llevó los honores. Alex Romero fue electo como el jugador más valioso de la 10ª semana de acción del béisbol profesional venezolano. En breve los detalles con Tony Cittadino. Bueno, y hoy, 15 de diciembre, precisamente se cumplen 16 años de la tragedia de Vargas, que enlutó al país por la vaguada de diciembre. Santiago Gutiérrez, desde el Litoral Central, nos trae un reporte. Gracias, amigos, buenas tardes. Las cámaras de Venevisión en esa oportunidad hicieron una cobertura completa y después de 16 años hemos vuelto para ver qué ha pasado con Vargas y conversar con la gente, a ver cómo recuerdan esta que ha sido la mayor tragedia en nuestro país, por encima del terremoto de 1812, por encima del terremoto de 1967 que afectó y dejó varias personas muertas en la ciudad de Caracas, por encima de la tragedia del río Limón en Maracay en 1987 y también superior a la tragedia de Vargas ocurrida en Tacoa en el año 1982. Fueron 24 horas continuas de lluvias
Según los expertos, llovió durante esas 24 horas el equivalente a lo que llueve durante un año. Suficiente agua que acabó en forma casi total con sectores populares y urbanizaciones como Los Corales, Carmen de Uria, Macuto y Catialamar, entre otras. Perdí casa, consultorio, casa, perdí todo. No hay cifras precisas de cuántas personas murieron durante las 48 horas del 15 y 16 de diciembre de ese año 1999, incluyendo los desaparecidos. Eso sí fue fuerte, angustia, desespero, llanto, dolor. ¿Perdió algún familiar? No, gracias a Dios no, pero perdí mi casa en Catialamar. Los hospitales colapsaron por la cantidad de personas heridas y lesionadas. Para muchas personas, los recuerdos siguen vivos sobre la espantosa experiencia que les tocó vivir. La mitad de la casa se la llevó, todo patio, jardín, porche, como las casas del frente, que fueron más de 80 casas que se llevaron. En los últimos años, la gobernación de Vargas ha recuperado algunas vías, estructuras y se han construido casas, puentes y elevados, tratando de recuperar el prestigio de Vargas como uno de los estados turísticos más importantes de Venezuela. Después de 16 años, algunas familias se han recuperado de esta dolorosa experiencia. Otras han tenido la dicha de reencontrarse con personas que debieron irse a otros estados por diversas razones. En todo caso, el denominador común para los varguenses se resume en dos palabras: fe y esperanza en el futuro y en el desarrollo del Estado Vargas. Esta información la traeremos esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Comenzamos los deportes con la emoción del béisbol profesional venezolano, porque este lunes las Águilas del Zulia vencieron a los Navegantes del Magallanes 3-1. El estadio José Bernardo Pérez de Valencia fue la sede de este encuentro, donde los Rapaces se fueron arriba en el primer inning gracias a un wild pitch de Mitch Leafly, con el que anotó Bali Castillo. Luego, doble de Levi Mikkel en el quinto capítulo, remolcó a David Adams con la segunda anotación del encuentro. Magallanes descontó la parte baja de esa entrada con hit de Adonis García. Sin embargo, Zulia sentenció el juego en el séptimo capítulo con rodado dentro del cuadro de Ali Castillo. Ganó Edwin Quirarte, perdió Mitch Leafly y salvó Silvino Bracho. En el otro encuentro de la jornada, los Cardenales de Lara derrotaron a los Caribes de Anzoátegui 6-1. Ruby Silva y Carlos Rivero lideraron la ofensiva larense con jonrón, mientras que por la tribuna sacó del parque Oscar Salazar. Triunfo para Raúl Rivero y revés para Dustin Crenshaw. En tanto, este lunes Alex Romero fue designado como el jugador más valioso de la 10ª semana de acción. El jardinero de las Águilas del Zulia bateó para promedio de 500, conectando 11 hits y remolcando 6 carreras. Seguimos con fútbol y hablamos de la Premier League, porque el Leicester City continúa como líder tras vencer al Chelsea 2-1. Jamie Vardy y Riyad Mahrez anotaron por el conjunto del italiano Claudio Ranieri, que lidera la tabla con 35 puntos. En tanto, Remy descontó por la oncena de José Mourinho, que sigue en picada y en la posición 16 con 15 unidades, a un punto de los puestos de descenso. En la Serie A, la Lazio igualó un tanto con la Sampdoria en el Estadio Olímpico de Roma. Alessandro Matri adelantó a los capitalinos al 78, mientras que Suganovic empató el juego al 93. Y este martes se anunció el equipo ideal de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El portero es Kevin Trapp y los defensas son Andrea Barzagli, Thiago da Silva, Diego Godín y David Alaba. En el mediocampo están William, Sven Kuntz y Raheem Sterling, mientras que el ataque quedó conformado por Hulk, Cristiano Ronaldo y Thomas Müller. En deportes, Tony Chitadino, Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, amigos, yo soy Carilis Cuadros y desde ya estaré acompañándolos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con el preestreno de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, y la colaboración de Dudamel en la banda sonora. Este lunes fue la primera proyección de la esperada película en Hollywood y el elenco desfiló por una gran alfombra roja en compañía del director y creador de Star Wars. No podían faltar los soldados imperiales y los robots para trasladar a todos al universo, así como lo dijo el actor John Boyega. Un universo sexy. Por otro lado, el Diario de Los Ángeles publicó que el venezolano Gustavo Dudamel fue el director de la banda sonora que inicia y cierra la 7ª entrega de la franquicia. Dudamel ya ha trabajado en otras ocasiones con William, sin embargo aseguró que era un gran honor y estaba muy inspirado con las piezas. El Despertar de la Fuerza se estrena este 18 de diciembre en las principales salas de cine del mundo. One Direction se despidió de sus fans.
La banda juvenil ofreció a sus seguidores una última presentación desde un estadio londinense durante el show televisado X Factor. Los chicos de One Direction agradecieron por el apoyo que tuvieron durante 5 años de carrera y recordaron sus inicios en el mismo programa, lo que les dio la oportunidad de grabar un primer disco. Dijeron que se trataba de un momento muy triste, pero necesario, e interpretaron 3 de los éxitos de su más reciente álbum. Y cerramos con Miley Cyrus y su nuevo video. La cantante ha retomado sus extravagancias habituales y se ha convertido en una bebé gigante para el videoclip de Baby Talk, sencillo promocional de su último álbum de estudio. Lo particular de este material es que Miley solo mueve los labios mientras suenan los versos, a la par que gatea, protesta y baila con sus otros amigos bebés. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Carilis Cuadros, que tengan buen apetito y nos vemos aquí en nuestra emisión estelar. Gracias, Carielis. Y al regreso en entrevista a Venevisión, mi compañera Endrina Yepes estará conversando con Jesús Faría, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya está aquí en el estudio con nosotros, esto será el regreso, así que los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya estamos listos aquí en el estudio con el diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Faría. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista Venevisión. Buenas tardes, muchas gracias, Mirena. Entendemos que quien aspira a la reelección o quien detenta el poder, quien detenta el gobierno políticamente hablando y en las labores de marketing político, cuando hay una campaña electoral, vende la gestión. Quien le adversa vende la esperanza. Políticamente pudiéramos decir que el 6 de diciembre ganó la esperanza en Venezuela. ¿Cómo se interpretan estos resultados en el Partido Socialista Unido de Venezuela y de qué manera se enfila la rectificación de lo que pudiera interpretarse también como un voto castigo? El elector que hace el voto castigo, ¿de quién espera la respuesta? ¿Espera la respuesta de que los gobernantes chavistas reaccionen o que los líderes de la oposición le den una respuesta? Sí, bueno, qué bueno que me haces esa pregunta. Nosotros hemos evaluado de una manera muy detallada y autocrítica. Hemos hecho un balance de la campaña y también del tiempo que precedió a la campaña. Y podemos constatar lo siguiente. Hubo un voto castigo, como tú lo señalas. Voto castigo motorizado por el malestar y el disgusto. Ese fue el motor fundamental. No coincido en la apreciación de que la oposición pudo haber propuesto algo y por lo tanto presentado esperanzas al pueblo. Eso no estuvo presente en ningún momento. La oposición hizo una campaña donde prácticamente se sometió al desgaste de la política gubernamental. En ese sentido, la falla nuestra fue no haber presentado una propuesta, un proyecto y una gestión que generara confianza. Eso lo tenemos que nosotros superar, enmendar y restablecer de manera inmediata. No hay ninguna revolución y tampoco gobierno que se pueda sustentar con un proyecto político que no genere y reproduzca de manera permanente la esperanza de la cual viven esa revolución y ese gobierno. Y eso para nosotros significa un profundo proceso de rectificación, revisión de todo lo que estamos haciendo. Nosotros fuimos a la campaña con la tesis de la guerra económica y el pueblo no creyó en eso. A mí no me cabe la menor duda de que hay síntomas y manifestaciones claras de desestabilización, dólar today, la especulación, etc. Pero el pueblo no lo siente así. Y no lo siente así porque las manifestaciones de la crisis económica los golpean muy duramente en las colas y en los precios que se aceleran de una manera muy peligrosa para la sociedad venezolana. ¿Qué implica esto? Si nosotros con nuestras políticas no podemos enderezar los entuertos y reimpulsar la economía hacia el crecimiento, es obvio que las políticas económicas que estamos adoptando no son las adecuadas, no son las más eficientes para atender esta realidad, esta coyuntura. Y eso implica para nosotros un profundo proceso sin dogmas y sin complejos de rectificación, sobre todo la política económica que será el punto central de la agenda política del país
el año que viene y yo pienso que los otros 2 años subsiguientes. Así de profunda es la crisis y así de impactante es el tema económico en la cotidianidad de nuestro pueblo. El día de hoy se va a llevar a cabo una sesión ordinaria del actual Parlamento del cual usted forma parte. ¿Qué se espera en la sesión de hoy? Muchos han criticado las últimas decisiones que se han tomado en el Parlamento, lo consideran como una forma de tentar a lo que va a ser la nueva Asamblea Nacional con la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, las últimas designaciones. ¿Qué se espera en la sesión de hoy en la Asamblea Nacional? Hoy se están debatiendo 2 leyes y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia los designaremos nosotros en sesiones subsiguientes. Ahora, un primer elemento, la Asamblea no deja de funcionar, tiene un mandato que finaliza el 4 de enero, ¿no? En la madrugada del 4 de enero. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad con el país y vamos a ir hasta las últimas consecuencias con la responsabilidad que nos dio y nos delegó el país. Lo vamos a hacer. Ahora, más allá de la Asamblea Nacional, nosotros estamos desarrollando un plan ya activado para retomar la ofensiva política que nos permita a nosotros impulsar los grandes planes de la Revolución Bolivariana que han tropezado este último año con muchos obstáculos y yo pienso van a seguir tropezando en el año 2016. El Partido Socialista Unido de Venezuela y el chavismo en general se ha declarado en un proceso de reflexión, pero no estática, sino una reflexión que impulse a la acción, a la corrección de muchísimos problemas. Y ahí hemos identificado 4 puntos. ¿Cuáles serían esos 4 puntos? En primer lugar, revisar al partido en su estructura y en su funcionamiento. Tenemos fallas, tenemos que revisarlas y tenemos que corregirlas. Y pusimos todos los cargos a la orden, los que tenemos en el partido. El gobierno está obligado a elevar de una manera sustancial su eficiencia. Y en ambos casos, partido y gobierno, existe la necesidad de restablecer una conexión muy estrecha y muy armónica, orgánica, viva con el pueblo. Nosotros estamos haciendo este proceso revolucionario en función de los intereses del pueblo y el pueblo es el principal actor, de tal manera que no puede existir ninguna brecha que nos separe. Y hay 2 elementos adicionales, el tema comunicacional, donde hemos venido fallando de una manera recurrente, nuestro mensaje no llega a la población, no tiene que ver con la cantidad de medios y con la cantidad de minutos que aparezcamos, sino con la calidad del mensaje, el vínculo, el anclaje con la realidad que tiene este mensaje. Y el tema fundamental para mí, que es el tema económico. Aquí hay problemas estructurales, pero si nosotros no resolvemos el tema económico, el tema de la producción, contenemos los precios y garantizamos que el aparato productivo retome su crecimiento y condiciones de estabilidad para darle mayor bienestar al pueblo, para garantizar mayor estabilidad política y sobre todo para garantizar mayores niveles de soberanía nacional, bueno, va a ser muy difícil que no solamente la revolución se mantenga, sino que el país vuelva a una situación de tranquilidad y de estabilidad. El año 2016 será un gran reto para nosotros, en el sentido de que tenemos que adoptar un conjunto de políticas, un conjunto de medidas y estrategias que le den mayor coherencia a la política económica, pero también para la oposición, que tiene ahora una tremenda responsabilidad. Ahora no se trata sencillamente de lanzar piedras y decir mentiras. Tienen allí una cuota de poder que están obligados a administrar y a ejercer de una manera muy responsable, lo cual no ha ocurrido nunca en 16 años de revolución por parte de la oposición. No tenemos una oposición democrática. Ojalá se presente un escenario en el cual la oposición asuma su rol como tal en la democracia venezolana. Hablando de retos, ha habido muchas matrices de opinión que señalan que de alguna forma el oficialismo estaría intentando torpedear el ejercicio de la nueva Asamblea Nacional, incluso torpedear la instalación el 5 de enero de la nueva Asamblea Nacional. ¿Esto está planteado de esta forma? No, yo creo que esos son rumores que más bien obedecen a una dosis, y me perdonas la palabra, que es quizá un poquito brusca, de cinismo, ¿no? Si alguien aquí ha tratado de torpedear el funcionamiento de las instituciones, son las fuerzas opositoras. Incluso antes de llegar a la Asamblea Nacional, esto ocurrirá el 5 de diciembre, el 5 de enero, y habrá absoluta normalidad y tranquilidad para que la Asamblea comience a ejercer sus funciones. Eso sí, no es un cheque en blanco, tienen que apegarse a las leyes.
nosotros garantizamos esas condiciones, pero antes de ellos llegar allí, ya están lanzando un conjunto de argumentos absolutamente destemplados que perfilan un año 2016 de cumplirse esa bravuconería complejo, porque nosotros tenemos la obligación de recuperar la economía, una tarea de toda la nación, no solamente del gobierno, del sector privado, de los partidos de la oposición, y eso no podrá ocurrir en un contexto de inestabilidad y conflictividad política. En la oposición, tengo yo mal augurio, la derecha venezolana va a querer generar un conjunto de conflictos políticos e institucionales para precisamente torpedear al gobierno, maniatar al gobierno en el desarrollo de sus políticas, fundamentalmente las sociales, y querer generar un foco de tensión que impida que la economía se desarrolle. Y aquí se puede generar un círculo vicioso en detrimento de los intereses de toda la nación. Una crisis política, institucional, que repercute negativamente en la situación económica, se agudiza la crisis económica, eso genera malestar social mayor al que ya existe, eso puede recrudecer la crisis política y eso es muy peligroso. Es decir, los sectores de la oposición creo que tienen malos consejeros, sí van a seguir esa línea de confrontación abierta hacia el gobierno revolucionario. Nosotros tenemos una agenda y tenemos un poder suficiente para llevar a cabo nuestros planes. Tenemos a un gobierno nacional, tenemos gobernaciones, en su mayoría alcaldías, tenemos un pueblo movilizado. Es decir, el gran drama de la oposición es que tiene un espacio de poder que quizás no lo hubiera querido alcanzar porque ahora tienen que actuar con responsabilidad de cara a todo el país. El país lo va a sentenciar. Ellos prometieron algunas cosas, ellos no presentaron ningún proyecto de país y muchas veces ni siquiera los candidatos, pero prometieron algunas cosas, hicieron promesas, como que las colas se acabarían, como que la inflación se reduciría. Nosotros vamos a estar pendientes de que ellos cumplan con esas acciones y que verdaderamente ejerzan de manera responsable su función como oposición y como mayoría en la Asamblea Nacional. Diputado, en función a esas promesas y ya separándonos un poco del tema económico y trasladándonos al plano político, hay un tema que también ha sido un punto de honor para la oposición venezolana y que ha estado en el foco no solamente nacional, sino también internacional, y es el tema de la amnistía. ¿Cuál debería ser la postura, a su juicio, del Ejecutivo Nacional en este sentido? ¿Debería darse la ley de amnistía para los llamados presos políticos o se debería dejar que transcurra la instalación de la Asamblea Nacional y esperar que de alguna forma se defina esto de otro modo? Mira, las amnistías y también los indultos se pueden ejercer sobre la base de delitos que estén relacionados con el tema o sanciones que estén muy vinculadas al tema político. Ahora, aquí hay crímenes comunes, aquí hay acciones que repercutieron negativamente en el país, que ocasionaron la muerte de personas. Yo pienso que la impunidad le ha hecho mucho daño al país y ejercer el poder político sobre la base de la ética impide que nosotros podamos premiar por un resultado electoral que es circunstanciado por unos votos que, por cierto, no le pertenecen a la oposición por las bondades y por lo atractivo de su promesa, sino sencillamente por un disgusto y un malestar que hay hacia el gobierno. Nosotros no podemos premiar a personas que están presas por haber cometido crímenes de lesa humanidad, haber sido partícipes en una estrategia que ocasionó la muerte de muchas personas. Y ese sector, fundamentalmente ese sector, está comenzando a tener una influencia muy importante en esa mayoría parlamentaria y eso nos lleva a nosotros a reflexionar en relación a lo que puede ocurrir el año 2016. Más allá de cuáles son sus pretensiones, esta Asamblea Nacional va a tener que confrontar. Si va por la agenda del conflicto, va a tener que confrontar con un pueblo que no va a permitir que se le arrebaten sus conquistas. Este pueblo no votó en contra de las conquistas. Este pueblo votó a favor de que esas conquistas se profundicen, conquistas sociales, conquistas populares y conquistas políticas. Y para eso, ahí va a estar el Partido Socialista Unido de Venezuela, revisándose profundamente, diseñando unas políticas exactamente que logren revitalizar a la revolución bolivariana. Y en cualquier escenario que se presente, constituyente, revocatorio, conflictividad externa,
estaremos nosotros para seguir garantizando la paz. Aquí se impone nuevamente lo que vimos en el último programa donde nos vimos. El chavismo es la única fuerza que garantiza la paz y lo vamos a hacer incluso sin la mayoría en la Asamblea Nacional. Bueno, le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Faría, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias, Andrina. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Marieta. Gracias, Hendrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz tarde para todos.